Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? Estábamos empezando a entrar en calor en la discusión. Estábamos hablando sobre si han sido o no eficaces la política esta de las zonas de consolidación en diferentes territorios que se han impuesto. Iván. No, esas zonas son, ahí sí, republiquetas independientes. Son zonas donde aparentemente el Estado ha hecho presencia a través de un esquema, pero son las zonas donde el Estado es francamente cooptado por las mafias, por el narcotráfico, donde hay los sitios donde más se violan derechos humanos, donde no hay política de desarrollo realmente, y hay a veces transnacionales que sí están ahí, que se respetan, etcétera, pero el resto es un desastre. Y eso está medido, está comprobado y está reconocido por el propio gobierno. Es decir, allí hay que ensayar otra cosa. En Montes de María, en Macarena, etcétera, etcétera. Eso no ha funcionado. Y no ha funcionado sencillamente porque no se toma en cuenta las necesidades de la gente y porque no hay otra política distinta a la implantación de un cierto modelo en el cual, sin lugar a dudas, el control del orden público es lo esencial. Y el derrotar la presencia de los grupos armados, a ciertos grupos armados, no todos los grupos armados, y eso es lo que realmente se ha hecho hasta ahora. Y ahí están los ejemplos para examinarlos uno por uno. Podríamos hacer el ejercicio. Sí, no, yo creo que más allá de si el Ministerio de Defensa maneja o no la consolidación, el enfoque, si es, como dice Iván, un enfoque muy, digamos, es un sesgo hacia cómo construir Estado. Y es construimos Estado con las tropas adelante y luego va el resto. El problema es que el resto no ha llegado o no ha llegado al ritmo que se necesita y hay una sensación de que solo llega el estamento militar en todas estas zonas, porque lo otro no llega. Entonces es una visión de cómo construir Estado. Ahora, yo me pregunto, con casos como el de Catatumbo, uno tendría que preguntarse si ese es el enfoque para construir Estado en zonas donde hay este tipo de dificultades. Yo tengo mucha memoria de lo que fue el PNR, y es una memoria que me parece que es una experiencia a rescatar, porque fue una cosa que se hizo muy con la gente, con las organizaciones y no desconfiando de las organizaciones, que es lo que yo siento cuando yo he visto en las zonas de consolidación, se parte de la base que todas las organizaciones están infiltradas por la guerrilla, luego hay que hacerlo individual casi, y hay que hacerlo por familias, pero desconociendo un poco también el tejido social. Me parece que eso es importante. No, pues yo sí tengo que decir que eso no es tan cierto. Yo creo que, insisto, aquí hay un desconocimiento de lo que ha venido haciendo la política de consolidación y es un desconocimiento que parte de pronto de las ausencias de comunicación por parte del propio gobierno. Pero miren, yo solamente les hablo con algunas cifras. Miren, la Macarena en 3 años se invirtieron 500.000 millones de pesos, una cifra 10 veces superior a lo que se invertía en el pasado. Esas son cifras reales. ¿Pero en qué se invirtieron? En vías, en electrificación. A ver, ustedes se encuentran las veredas electrificadas o no. Un Tíbet. Para ir, pero había unos avances considerables. Sí. Había unos avances muy considerables. Antes, antes te demorabas 10 horas yendo de Villavicencio a Vistahermosa. Hoy en día es una carretera pavimentada. Y eso, que no se puede utilizar. ¿Cómo que no? Ajá. Yo voy semanalmente de representante. Pasar, pero ahí hay un control. Yo lo invito a que vayamos a la carretera a ver si no es cierto que podemos ir. Yo voy el sábado. Tengo que alquilar una avioneta que me lleve. No, eso no es cierto, representante. Allá ha ido hasta el gobierno de los Estados Unidos con todas sus cosas de seguridad. Vamos por carreteras sin ningún tipo de... O la embajada de Holanda o la embajada de Alemania, que también nos colaboran en el proceso de consolidación de la Macarena. Y el mercadeo y las drogas y el atención. Allá, otra cosa, allá con el modelo que estamos implementando hoy se redujo un 74% de los cultivos ilícitos. Y eso es una realidad. Pregúntenle a Daniel Mejía, a Rodrigo Primi, que hicieron el estudio. Sí, eso es una realidad, y Rodrigo Primo lo dijo en Hora 20, el modelo de la Macarena hay que replicarlo en todo el país. Eso fue lo que se hizo en la Macarena, fue el plan de consolidación integral de la Macarena, que es el piloto de las zonas de consolidación. Y yo sí tengo que, digamos, apartarme de lo que está diciendo el representante y Marta Ruiz, porque fue un éxito. Que falta mucho, claro, es que los desequilibrios regionales que se generaron en esos territorios fueron tan profundos que significan hay muchas cosas. Ocaña no hace parte de la zona de consolidación. Pero son bueno, pero eso no es una son 8 horas a pie para poder llegar a un sitio donde comercialicen sus productos. Una carga de yuca, nos decían los campesinos, cuesta ponerla en el mercado 90.000 pesos y es comprada por 120.000 pesos.
Esa es la realidad de un campesino en esa zona. Pero yo creo que Javier tiene razón en que en la Macarena hay, digamos, es notorio, digamos, lo que ha hecho la consolidación. Pero también lo que usted dice, hay un nivel de inversión tan supremamente concentrado allí que casi ninguna otra zona lo ha logrado tener. O sea, por ejemplo, el caso de Montes de María, realmente de consolidación no hay nada, ¿sí? Eso no es tan cierto, Marta. Mira, sí. en Montes de María es el gran reto de consolidación. Eso yo lo hablaba con el representante ahorita. Porque en Montes de María tenemos algo que no tenemos en las demás regiones. Y es que ya la amenaza, o el sistema rival, o como quieran llamarlo, la presencia de grupos al margen de la ley, ya no está en la región. No, solo los paramilitares. Se desactivó. Hay unas bandas criminales que también se están atacando. Esa concepción, ¿cómo es posible? No, pero es que las bandas criminales también se están atacando, pero son asociadas fundamentalmente al microtráfico. Una valla de la gata diciendo soy inocente. Yo le dije al alcalde, oiga, por favor, quite eso por lo menos mañana que viene el presidente aquí, que no se vaya a encontrar de cara con la gata. Eso es lo que está ocurriendo en Carmen de Bolívar, donde todas las organizaciones yo estuve allá ahorita. Están amenazadas. Estuvieron en la marcha. El exilio. Sí, allá también estuvimos nosotros. Sí, allá estuvimos también, y eso es de la gata, Carmen de Bolívar. Eso sí, eso lo tenemos clarísimo, pero nosotros como política de consolidación no intervenimos en los procesos judiciales que tienen las demás agencias del Estado. Eso hay que seguirlo, profundizarlo, y somos los primeros en apoyar. Inclusive, tanto en el sur de Córdoba, que es una zona tan compleja, como en Montes de María, con la Oficina de Transparencia de la Presidencia, la Secretaría de Transparencia, vamos a abrir los primeros pilotos de Pero ¿por qué no miramos ese territorios? Tema que pone Iván sobre la mesa? Y es aquí lo que, o sea, el proyecto de consolidación, o sea, la política de zonas de consolidación era sacar primero la política de la vía armada, digamos, y consolidar el Estado y las instituciones democráticas para que ese fuera un territorio donde pudiera florecer, digamos, las instituciones democráticas. Pero lo que uno ve es que lo que está diseñado es para acabar contra las FARC. O sea, para desarrollar una estrategia contra las FARC, pero no contra las otras formas ilegales de ataque al Estado. Yo te puedo mostrar, ¿estoy equivocado o no? No, yo te puedo mostrar el mapa de transversalidad del conflicto en las zonas, y no solamente se tiene en cuenta las FARC. Eso es otro mito que se armó en torno a las zonas de consolidación. No es. Nosotros tenemos también denotado el tema de bandas criminales, paramilitares, y verbigracia para el efecto de esta conversación. No importa, ¿sí? Pero también está, y no solamente eso, las mafias de otros estilos, las mafias electorales, por ejemplo. Es que nosotros también queremos que sea el pueblo, la participación ciudadana es uno de los pilares fundamentales de consolidación, y es uno de los que más defendemos. Es que nosotros siempre tenemos una frase de María Jimena, y es: nosotros no podemos llegar digamos, a la casa de alguien y abrirle la nevera sin consultarle. Nosotros llegamos a hablar con la gente, con las comunidades, con los alcaldes, con las instituciones, y tenemos un plan de acción por cada región. No habría lo que estamos viendo en estos días allá en Catatumbo. Allí no hay un diálogo con la gente. Allí lo que hay es una población totalmente atemorizada. Lo que es Montes de María, que conozco perfectamente, allí no hay ninguna institución del Estado que tenga fiabilidad por la gente. Todas están infiltradas, todas pertenecen a ese pulpo gigantesco que es la parapolítica, la narcoparapolítica. Eso es lo que existe realmente allí. Y ya que usted pone el ejemplo de la Macarena, ahí a pocos kilómetros de eso está el imperio de Víctor Carranza antes de la Altillanura. Eso tampoco se dieron cuenta cuando estaban ustedes allí entrando, interviniendo. Es que la política de consolidación es una política que va atrás de los criminales, hombre. La política de consolidación llega a los territorios de una manera secuencial y ordenada para lograr la irreversibilidad de la presencia del Estado en esos territorios. Lo que más queremos son tres cosas, y lo digo acá, que son los pilares: la institucionalización del territorio, la integración regional y la participación ciudadana y el buen gobierno local. Esos son nuestros pilares. No son retóricas, porque están establecidos en planes de acción claros, contundentes, con proyectos. Por ejemplo, de un dato de Catatumbo, tenemos 70 proyectos identificados en el plan de acción que se armó el año pasado. Un año de intervención, y 49 de esos proyectos ya tienen algún porcentaje de avance. Es decir, estamos trabajando. Sino, insisto, las necesidades y los desequilibrios son tan profundos que el trabajo es muy difícil. Solamente la unidad de consolidación, que tiene un presupuesto pequeñito, la unidad de consolidación lo que hace es articular.
no invertir, ejecutar recursos directamente, pero tenemos un presupuesto. Hemos invertido en esta zona un porcentaje muy alto de recursos, 3.519 millones en respuesta rápida para este año, 1.816 para el año pasado, y tenemos atendidos de familias por 5.400 millones de pesos. Pero Javier, una cosa, tú dices que cuando los campesinos en el Catatumbo no quieren ver al general Palomino ni al general del ejército, es porque el Estado no se deja fragmentar, pero lo que usted está diciendo es que el Estado ya de por sí está fragmentado, porque entonces las instituciones van cada una, digamos, por su lado de alguna manera. Estado local es una cosa, Estado regional es otra, el Estado nacional tiene sus planes, entre otras cosas, consolidación es una estrategia, a mi juicio, bastante centralizada, bastante, digamos, manejada desde lo nacional. Pero si todo eso funcionara tan bien, ¿por qué tenemos hoy un problema tan grande? No, yo no estoy diciendo que funcione perfectamente, ni que sea si estuviésemos por lo menos, la perfección, o sea, porque estamos construyendo a lo mejor, una política. Porque yo tengo un debate con el tema de los proyectos y las cifras, y es que en eso no se reduce la intervención del Estado. La intervención del Estado es sobre todo también una construcción del diálogo político, que es donde yo creo que estamos fallando enormemente. ¿Sí? Que la gente no se siente representada ni siente una legitimidad en ese Estado. Entonces yo digo, si no ha logrado construir una legitimidad del Estado, entonces ¿en qué ha consistido el trabajo? Yo creo que aquí lo que hay que resaltar es que hay una voluntad del gobierno para hacer algo distinto. Sí, algo distinto que se ha estudiado desde el punto de vista académico, conceptual. ¿Qué es lo distinto? No, mira, en el pasado la construcción de Estados se hacía de una manera distinta. Agrícola familiar, por ejemplo, ¿eso es lo distinto? ¿Y quién dijo que vamos a acabar con la unidad? Eso es lo que hemos tenido que discutir en el Congreso todo el tiempo. ¿No ve que tuvimos que demandar precisamente ante la Corte Constitucional ese intento que se hizo en el Plan Nacional de Desarrollo? Porque aquí lo que hacemos es atender a las comunidades que tienen menos UAF. Mire, el promedio nacional de hectareaje dedicado a la coca por familia es de 1 hectárea, 0.5 a 1 hectárea. Eso es lo que tiene la familia, eso es la propiedad de la familia, y de eso el 79% no está titulado ni formalizado. Esas son las cifras reales, y de eso el 70%... Para eso sí, formalizar es muy difícil, pero cuando se trata del bufete de Brigario Urrutia, ahí sí todo el mundo corre a formalizar y a darle títulos Pero yo creo que ese no es el debate acá, representante. Pero ¿cómo no va a ser ese no es el debate acá. ¿De cuál debate estamos hablando entonces? Si no es el problema de la tierra. Eso no es competencia de la unidad de consolidación. Por eso, el desarrollo rural integral es una obsesión de la política de consolidación. Eso sí lo tenemos clarísimo en el proceso. Pero digamos que esa la pregunta la dejo para cuando hablamos. No hay una, digamos, como una contradicción con esa política que usted señala tan férrea y directa, digamos, con lo que está pasando con el tema de las UAPs y la manera como se están saltando las normas cuando vienen las empresas agroindustriales a comprar aquí tierra. Eso no afecta, por ejemplo, lo que puede estar pasando en el Catatumbo en el tema minero. Volvemos aquí después de esta pausa para seguir con este tema sobre el Catatumbo.